Bien, muy buenos días, bienvenidos. No se olviden de reportarse en el chat para efectos de registro de asistencia. Ahí ponen la palabra presente, buenos días o cualquier otra expresión que indique que están ahí. Eso me sirve a mí de reportar a la universidad que ustedes han asistido. Bien, tal como habíamos planteado en la primera clase, la asignatura pues va a ser un poco variada. Vamos a ver 4 grandes unidades. Y este día vamos a comenzar a desarrollar un pequeño repaso, que es lo que implica la unidad 1. Parte repaso y parte cosas que no logramos ver el ciclo pasado, porque lamentablemente pues no logramos terminar todo el paquete que yo me había planteado desarrollar. Y mal no recuerdo, pues nos quedamos por ahí por que es la las partidas de ajuste. Por ahí creo que nos quedamos viendo algunos ejemplos. Y como se dieron los dos periodos de suspensión por las tormentas, pues eso vino a afectar más. Ahí si falla un poquito la señal, pues me disculpan, pero está un poco débil la señal ahorita. Puede ser que la voz... Bien. En todo caso, la clase está quedando grabada y siempre se va a seguir subiendo al canal de YouTube. También quiero decirles de que ya está habilitada el aula virtual de Classroom. Ya subí, parece que ya subí la primera presentación. Hoy voy a subir el material de este día para que también a través de Classroom, que ya los vi que están ahí inscritos, puedan ustedes consultar el material escrito. Vamos a también les voy a enviar por ahí lo que es el primer laboratorio esta semana que viene para que empecemos ya a evaluar, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con este pequeño repaso, que no es más que una suma de todo lo que vimos en el ciclo, bueno, todo lo que vimos ya en la última parte del ciclo anterior, que fue donde yo tomé la decisión de cambiar la temática. Y pues son cosas que ya vimos, cosas que probablemente usted también ya maneja, pero tengo que hacer esto para ponernos al día y poder enlazar con lo nuevo que vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar con el tema del balance general. El balance general, que también nosotros sabemos que técnicamente, de acuerdo a las normas internacionales, su nombre es estado de situación financiera. Sin embargo, en nuestro país, desde que se creó el Código de Comercio, pues la costumbre es llamarle balance general. Eso no es ningún problema, ¿no? Es la forma legal de llamarlo. Porque probablemente si usted presenta un balance general y le pone estado de situación financiera, puede haber por ahí algún colega quisquilloso que le diga que no se llama así, ¿verdad? Por eso es que debemos respetar la forma legal, que es balance general, que muestra la situación financiera y que es un estado financiero estático, porque de los 4 que se deben elaborar, que todos nosotros conocemos, el balance general se elabora a una sola fecha. Y eso lo vuelve estático porque, tal como lo planteé en algún momento, el balance general muestra la situación en un momento determinado, es decir, es una fotografía momentánea de la empresa. Y si nosotros quisiéramos tener la situación financiera actualizada, tendríamos que estar haciendo un balance al día, algo que es prácticamente imposible. Entonces, legalmente debemos hacerlo una vez al año. Hay otras instituciones, por ejemplo, los bancos tienen la obligación de hacer los estados financieros de manera semestral. O sea, el 30 de junio presentan estados financieros intermedios y al 31 de diciembre ya presentan sus estados financieros finales. Pero lo usual es hacerlo al año. Luego, vamos ahora a
hablar un poco del balance. Ya habíamos dicho que es un documento que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada. Esta situación financiera, nosotros vimos de que está desglosada en dos aspectos, la liquidez y la solvencia. ¿Verdad? Estamos recordando ahorita un poquito lo que vimos anteriormente. Dijimos que la liquidez no es más que la capacidad de pago que tiene la empresa a corto plazo. Si la empresa tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo, llámese salarios, pago de impuestos, pago a proveedores, esos son, estamos hablando de que la empresa tiene liquidez. Y la solvencia se da en un enfoque de largo plazo. Pero algo bien importante es que la solvencia, si bien es cierto, es la capacidad de pago mantenida en el tiempo. Es decir, puedo pagar hoy, mañana, pasado mañana, dentro de 3 años. Esa es solvencia. No podemos descartar, o sea, no podemos decir, por ejemplo, que una empresa tiene solvencia si no tiene liquidez. Es bien difícil porque ambas están relacionadas. Tampoco podemos asegurar de que porque tenemos liquidez vamos a tener solvencia. Es decir, debe haber una conjunción de ambas cosas. Porque una empresa, por ejemplo, puede tener liquidez, o sea, tener dinero ahorita para pagar porque tal vez ha recibido una cantidad de dinero importante, pero probablemente en el tiempo esta capacidad de pago se pierda, es decir, ya no volvamos a tener acceso a esa cantidad de ingresos. Entonces, la solvencia es la liquidez mantenida en el tiempo, eso ya lo habíamos dicho anteriormente. Luego, la parte que tiene, o sea, las partes que tiene el balance, físicamente hablando, el nombre de la entidad, la denominación de balance y fecha, también gracias por reportarse. Creo que todos se reportaron ya en el chat. La denominación y la fecha, porque recordemos que este estado financiero se hace a una sola fecha. Debe ir la expresión de la moneda, en nuestro caso son dólares. Y el nivel de precisión, si es que es necesario, cuando decíamos las cantidades que se expresan en el balance son demasiado grandes, entonces se deben recortar para efectos estéticos más que otra cosa, porque y para efectos prácticos, porque si usted está manejando miles de millones de dólares, pues si usted las escribe totalmente esas cantidades, va a necesitar columnas muy anchas, entonces el cuadro ya se vuelve un poco difícil de poder presentarlo en una sola página. Entonces, por esa razón se recortan las cifras y se ponen miles de millones, cientos de millones, billones, etcétera, ¿no? Esto se da más que todo en instituciones, empresas grandes como los bancos, compañías de seguro, o en el caso de las instituciones estatales. El cuerpo que contiene los 3 elementos fundamentales, ya vamos a hablar de ellos, el activo, pasivo, patrimonio neto. Y el pie o firmas, que es donde va la firma cuando es una sociedad, es representante legal, y si es una empresa individual, pues es propietario. El auditor externo, que en el caso de las sociedades siempre debe ir la firma del auditor externo, independientemente del capital de la sociedad, pero que cuando es propietario individual, pues hay cierta cantidad de activos a partir de las cuales ya la empresa debe ser auditada. Y obviamente el contador, que es la persona responsable de confeccionar o de elaborar el balance. Vamos ahora a los elementos. Así vamos a utilizar este esquema donde ya tenemos todo resumido. El activo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el activo dijimos que eran todos los recursos controlados por la empresa como producto de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Esa es la definición de activo, que hay que tenerla muy clara. Debemos tenerla muy clara la definición de activo. Y la palabra clave es recursos. La palabra clave es recursos. Los activos son recursos, pero esos recursos tienen ciertas características, ¿no? Deben ser controlados por la empresa. Ya hablamos de eso, cuando hay control, cuando no. La propiedad en sí no nos da siempre control,
aunque la mayoría de veces es así, si usted es propietario de un recurso, podemos asumir que usted tiene el control sobre él, pero hay casos, ¿verdad? Hablamos del usufructo, por ejemplo, donde la propiedad está en una persona y el control está en otra. Lo mismo en los arrendamientos financieros. Como producto de sucesos pasados, es decir, usted lo compró, se lo regalaron, lo embargó. Bueno, hay tantas formas de poder haber obtenido un recurso. Los pasivos que son obligación, bueno, pero antes de terminar lo del activo, también es bien importante que haya una probabilidad, al menos en el momento en que se va a tomar la decisión, que exista la probabilidad de que se generen recursos, más bien beneficios económicos en el futuro. Es decir, que ese activo me dé utilidades, me dé beneficios, me genere ingresos. Al menos en el momento en que yo hago la evaluación. Aclaro esto porque esto puede cambiar, ¿no? En un momento dado, usted puede decir que un activo le puede generar beneficios económicos en el futuro, pero puede ser que el mes que viene ya las cosas cambien por alguna situación externa o interna a la empresa y esto se pierda. De ahí viene aquello de la pérdida por deterioro, que es algo que no logramos ver en el ciclo pasado, que es parte de los ajustes, ¿no? Los pasivos, que son las obligaciones presentes, dice la norma, es decir, obligaciones reales que tienen un vencimiento y que al vencimiento la entidad pues va a tener que desprenderse de recursos. Es decir, que para cubrir un pasivo generalmente hay que descargar activos, casi siempre, no todas las veces. Puede ser que un pasivo se puede pagar con dinero, decíamos, se puede pagar con un activo, usted puede dar un activo en pago, o hay casos donde no hay necesidad de descargar recursos, por ejemplo, cuando las deudas son condonadas, que eso es algo bien poco común, que a mí me digan, mire, no se preocupe, ya no me debe nada. Eso sería una condonación de deuda, la cual no implicaría en todo caso que usted se desprendiera de ningún recurso, porque lo que le están haciendo prácticamente es perdonándole la deuda. Y el patrimonio neto, que es la diferencia entre activo y pasivo, es decir, aquellos recursos que son propiedad de las personas que dirigen la empresa, más bien de los propietarios de la empresa, valga la redundancia, ellos son los dueños de esa parte del activo. De ahí que el activo se divide en corriente y no corriente. Se recuerda a usted que los activos corrientes son aquellos cuyo vencimiento, o sea, más bien los beneficios económicos que pueden generar son dados en un corto plazo, que para efectos de convencionalismo no realmente así se ha dividido en que es un año para los que, ¿cómo se llama? Un año para los activos corrientes y más de un año para los no corrientes. Esto es bien convencional porque no es que así sea todos los casos, ¿no? El corto y largo plazo no tiene que ver necesariamente con tiempos, o sea, no tiene que ver necesariamente con tiempos específicos. Más bien habla de un ciclo normal de operaciones y eso puede variar. Pero nosotros, para efectos de elaborar el balance, pues generalmente vamos a tomar hasta un año como corriente y más de un año como no corriente. Y en el caso de los pasivos, igual. Pasivos que venzan en un año o menos van a ser corrientes y los pasivos cuyo vencimiento sea más de un año, pues van a ser no corrientes. Y lo mismo, el patrimonio neto tiene sus componentes y los más importantes son el capital, que es la aportación de los propietarios, las reservas, que pueden ser de diferente naturaleza, algunas legales, otras no es que sean ilegales, sino que no son obligatorias legalmente, y los resultados que pueden ser utilidades o en su caso pueden ser pérdidas. Entonces, voy un poco así porque estamos repasando, ¿no? O sea, esto ya lo vimos, ya usted tiene, creo que tiene acceso al Drive, como trabajamos el ciclo pasado, ahí está toda la información, y creo que usted también alguna de esa información la tiene en su poder, que la descargó.
Estoy viendo de que está habiendo problemas con algunos en cuanto a la señal. No se preocupen, estoy grabando la clase y esto va a quedar en el canal de YouTube, ¿verdad? Por aquello de que no han logrado ver la clase completa. La verdad que esa es una de las limitantes que tenemos con este sistema de clases virtuales, que la señal puede fallar. Eso implica a veces tener que conectarse de nuevo, no escuchar bien lo que uno está diciendo. La voz se vuelve un poco con... se ralentiza, le llaman. Es decir, la voz se oye más pausada, como que soy robot, de repente se acelera, ¿no? Yo sé de que eso se puede dar. De hecho, en algún momento yo puedo estar con problemas de señal también. Y todas esas variables que no existen en una clase presencial. No sabemos si vamos a regresar. Yo pienso de que regresaríamos a una semipresencialidad quizás en el ciclo 2. No presencial en un 100%, sino yendo algún día, un par de horas o por grupo. Pero bueno, eso habría que ver, la universidad tendría que tomar ese tipo de decisiones. Mientras tanto, tenemos que seguir batiéndonos con este sistema. Luego, la mecánica contable que vimos en la teoría del cargo y el abono, no voy a repasar qué es una cuenta, ya todos vimos qué es una cuenta, cómo funciona. Pero sí la mecánica en cuanto a las cuentas de activo. Las cuentas de activo, dijimos, aumentan con los cargos y disminuyen con los abonos. Si nosotros queremos que una cuenta de activo crezca, o sea, le queremos agregar un valor, la cargamos, y si queremos disminuirla, la abonamos. Y al final, su saldo siempre va a ser deudor. A lo sumo, el saldo de una cuenta de activo puede llegar a ser nulo, es decir, cero. Pero nunca la cuenta de activo va a tener un saldo acreedor, porque el saldo acreedor es para las cuentas, en este caso, de pasivo o de patrimonio, ¿verdad? Entonces, el saldo siempre va a estar aquí, al lado izquierdo, que es el saldo deudor. Ahora bien, veamos las cuentas de pasivo, recordémoslas. Las cuentas de pasivo y patrimonio funcionan totalmente al revés. Disminuyen con los cargos y aumentan con los abonos. Es decir, que si nosotros queremos aumentar una cuenta de pasivo, o sea, una cuenta de deuda, nosotros la vamos a abonar, y si por el contrario queremos reducir su saldo, la vamos a cargar. Y su saldo siempre va a ser acreedor. A lo sumo, el saldo de una cuenta de pasivo o de patrimonio va a ser nula, ¿no? Porque podría llegar a un punto en que llegue a cero. Pero nunca va a tener un saldo deudor. Esto se podría dar probablemente por algún error, ¿no? Es la única forma en que el saldo puede cambiar. Porque por la misma lógica, no le podemos cargar más valores de los que le hemos abonado. Y eso pues ya lo vimos en los ejemplos que vimos durante varias clases. ¿Se acuerda usted que vimos la elaboración de partidas? No vimos todos los casos que se podrían dar. De hecho, el laboratorio va a andar por ahí porque necesito que recordemos, más bien que no que recordemos, sino que volvamos a practicar eso. Entonces, el laboratorio va a ser un ejercicio que va a abarcar desde una apertura hasta el balance de comprobación, hasta ahí. Porque a partir de ahí es que vamos a retomar el proceso. Espero yo de que entre este sábado y el otro logremos terminar el repaso, porque también quiero que veamos lo que es el estado de flujo de efectivo, que solamente vimos la teoría, pero no vimos ejercicios. Aunque eso lo vamos a ver, los ejercicios del flujo lo vamos a ver después. Si logramos terminar hoy el repaso, ojalá que sí, vamos a arrancar el próximo sábado con las partidas de liquidación. Entonces vamos a ver un estado de resultados, vamos a desarrollar el estado de resultados y luego vamos a ver las partidas de liquidación para darle continuidad a lo que ya habíamos hablado. Vamos ahora al estado de resultados. Decíamos que el estado de resultados muestra la situación económica y por lo tanto es un estado financiero dinámico.
Dinámico porque muestra movimiento. Cuando usted dice ventas, $1.000.000, decía, eso refleja las ventas de todo el año, no está reflejando las ventas de un determinado día. Diferente en el balance, cuando usted dice que en caja tiene usted, dice $100.000 caja, no significa que es todo el dinero que ingresó en el año. Esos $100.000 en caja son los que hay en ese momento. Mañana puede ser más, puede ser menos. Por eso es que el balance es estático, porque muestra lo de la fecha. Mientras que el estado de resultados le va a mostrar saldos acumulados de todo el año. Por eso se dice que es dinámico, porque implica movimiento, es decir, todo el movimiento del año. Y pues ahí lo confirmamos con la definición, que es un estado financiero que muestra la situación económica de una entidad durante un periodo determinado a través de la fusión de ingresos y gastos, porque lo que se hace en el estado de resultados es tomar los ingresos, restarle los gastos y de eso nos va a dar un resultado, ¿verdad? Porque la situación económica es la capacidad de generar resultados que a veces son positivos o a veces son negativos o a veces podrían ser resultados nulos, o sea, cuando estamos en el equilibrio. Vamos a ver ese esquema de las tres condiciones que se pueden dar. Pero antes de eso, tenemos que definir lo que es un ingreso, que es un concepto un poco largo. Lo vamos a analizar rápidamente. Se recuerda usted que dijimos que los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, que son lo que se busca de un activo es que genere beneficio económico. Entonces, ¿de qué manera se generan los beneficios económicos? A través de los ingresos producidos a lo largo del periodo contable. Es decir, los ingresos se producen durante todo el año. Pero ahí está el dinamismo. O sea, durante todo el periodo contable se generan en forma de entradas de efectivo. Esa es una forma más común de ingreso. Cuando usted vende una mercadería al contado, usted recibe dinero, entonces ese es un ingreso que está generado en forma de entradas de dinero, incremento en el valor de los activos o bien como decrementos de las obligaciones. También eso vimos los casos donde usted vende al fiado, genera un ingreso, pero en forma de una cuenta por cobrar. Ahí está generando un incremento en el valor de un activo. Y el caso menos común es cuando hay una disminución de obligaciones, como el caso de cuando vemos los ajustes por... Dígame. Licenciado. Le escucho, dígame. Diga. Sí, Magdalena. Bueno. Pueden usar el chat si es que no sienten que les estoy escuchando. Bien, decíamos que los ingresos se dan en forma de entradas de efectivo, incrementos en el valor de activos, o bien como decrementos o disminuciones en las obligaciones, como en el caso de los créditos diferidos, que vimos que cuando un crédito diferido se vence, se convierte en ingreso. Y esto da como resultado aumentos en el patrimonio neto, y esos incrementos no están relacionados con las aportaciones que los propietarios han hecho a ese patrimonio. Y lo tenemos en el esquema acá, ¿verdad? Hay un incremento de beneficios económicos, ¿está? Producidos durante el ciclo contable en forma de entradas de efectivo, aumento en los activos o un decremento en los pasivos, y que esto pues aumenta el patrimonio, pero que no tiene nada que ver con los aportes de capital que los inversionistas le pueden hacer al patrimonio, que eso no se considera como ingreso. Luego los gastos, decimos acá que los gastos son los decrementos, que es lo contrario al incremento, la disminución en los beneficios económicos que se producen a lo largo de un periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien como surgimiento de obligaciones, o sea, pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto. O sea, el patrimonio se reduce, los gastos reducen el patrimonio neto y que no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios. Es decir, cuando los propietarios retiran
utilidades, eso no son gastos, ¿verdad? Entonces, acá lo vemos en el esquema. Aquí está la reducción de los beneficios económicos producidos en el ciclo contable en forma de salidas de dinero, decremento o disminución en el valor de algunos activos, surgimiento de pasivos o de obligaciones. Esto genera una disminución en el patrimonio neto, pero que no tiene nada que ver con las distribuciones que se hacen a los inversionistas en forma de, por ejemplo, los famosos dividendos, que es algo que se le paga a los inversionistas sobre las utilidades que han obtenido. Y tenemos acá las tres situaciones que se pueden dar con relación a la situación económica, dependiendo de cuál sea el valor de los ingresos con respecto al valor de los gastos. Si los ingresos son mayores a los gastos, pues hay una utilidad. Si los ingresos son menores a los gastos, esto genera una pérdida. Y el caso menos común, porque no se da a cada rato, es que los ingresos sean iguales a los gastos. En ese caso, pues hay un equilibrio económico, que de hecho, pues hay una forma de calcularlo, el famoso. Bien. El punto de equilibrio. Entonces, esas son las tres situaciones que ya las habíamos hablado en una clase anterior, el ciclo pasado, de las tres situaciones que se pueden dar y que implica, pues, un cambio en cuanto a la estructura que se hace del estado de resultados. Como no vimos ejemplos de estado de resultados ni de balance tampoco, no vimos ejemplos, este ciclo sí los vamos a ver. Vamos a ver en el siguiente tema las partidas de liquidación, les decía, y vamos a ver estado de resultados. Voy a tratar de que veamos un estado de resultados con utilidad y un estado de resultados que nos dé pérdida, para ver cómo cambia la situación en cada caso. Muy bien. Vamos con el siguiente. Los ingresos se clasifican porque para poder darle sentido al estado de resultados, tanto los ingresos como los gastos deben clasificarse, porque no todos los ingresos son iguales o provienen de las mismas fuentes, ni todos los gastos van hacia los mismos usos o hacia los mismos objetivos. Entonces, si nosotros no clasificamos los ingresos y los gastos, pues el estado de resultados no tendría mayor utilidad, ¿verdad? Entonces, el estado de resultados se subdivide en diferentes tipos de ingresos y gastos, y de esa manera es que le damos algún tipo de coherencia o de lógica, porque la idea de un estado financiero en general es que me dé una información que yo no puedo ver a simple vista con solo ver las cuentas. Por eso se hacen estados financieros, para darles sentido a las cifras. Entonces, los ingresos se clasifican en operativos, ¿verdad?, que son aquellos ingresos que provienen de las actividades normales de la empresa. En el caso de una empresa comercial o mercantil, pues los ingresos operativos son las ventas. Pero si fuéramos una empresa de servicios, pues los ingresos operativos serían los ingresos por prestación de servicio. Imagínense que usted tuviera una empresa de reparación de computadoras, ¿va? Entonces, sus ingresos operativos serían lo que usted cobra por reparar las computadoras. No sería en ningún caso venta de nada, porque tal vez podría vender por ahí algún tipo de accesorio. Puede ser, vea, que usted venda discos duros o venda memorias USB, cosas así, pero eso ya sería, no sería lo esencial, ¿verdad? Lo esencial sería, en todo caso, la reparación de computadoras. Si usted es una farmacia, pues sus ingresos operativos son la venta de la medicina y demás, y otros productos que usted tiene ahí. Es decir, si usted es ganadero, pues sus ingresos operativos provienen de la venta de la leche, de la venta de los terneros cuando es necesario. Entonces, cada empresa
tiene sus ingresos operativos de manera muy específica, ¿verdad? No es una cuestión general que cualquier empresa va a tener los mismos ingresos operativos. Va a depender, repito, del giro o de la actividad económica a la cual nos dediquemos. Los ingresos financieros, que generalmente no son muy importantes, son aquellos que provienen más que todo de que la empresa, por ejemplo, en algún momento le presta dinero a alguien o le da fiado a alguien y pues le cobra intereses, por ejemplo, por el tiempo que se tarde la persona en pagar. Entonces, ese es un ingreso financiero, no es operativo, porque si la empresa vende mercadería, pues no se dedica a prestar plata, ¿no? Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un banco, ¿no? En un banco los ingresos financieros son los ingresos operativos, porque un banco se dedica a prestar plata. Esa es su principal actividad económica. De hecho, de eso viven, de sangrar a la gente, ¿no? De chuparle la sangre a la gente. Entonces, pero en una empresa comercial, que es el enfoque que le estamos dando nosotros acá, los ingresos financieros provienen del cobro de intereses y no son operativos en ningún caso. Y por último, tenemos los ingresos no operativos o ingresos extraordinarios, que son aquellos que provienen de ciertas operaciones que en algún momento la empresa hace, pero que no son parte de su actividad económica fundamental. Por ejemplo, las empresas industriales, por ejemplo, generan subproductos, subproductos. Y estos subproductos a veces son comercializados. Por ejemplo, venta de cajas vacías. Los supermercados cuando compran, más bien cuando les llevan el producto y los van a colocar en las góndolas, pues lo sacan de cajas de cartón, generalmente de cartón, y esas cajas pues son sobrantes. Y muchos supermercados lo que hacen es vender esas cajas, ¿no? A las personas que lo requieran. Esa es una forma de generar ingresos no operativos, ¿verdad? Y también los gastos tienen su clasificación. Vamos a ver los gastos. Me estoy deteniendo un poquito más en este tema porque es el tema con el cual vamos a amarrar la próxima clase. Primero Dios. Tampoco voy a ir a la carrera para salir a tiempo, no se trata de eso. Vamos a finalizar esta parte, jóvenes, porque ya me estoy quedando sin tiempo. Y nos reconectamos, ¿verdad? De manera inmediata con el mismo enlace para la segunda parte.